Buenas tardes, mi nombre es Carlos Molina Sandoval, soy profesor de Derecho Concursal y el tema que vamos a dar hoy se relaciona con la conclusión de la quiebra y la clausura del procedimiento. Hay que tener claro un poco que, como se ha dicho desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, el proceso concursal tiene una naturaleza polivalente. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, hablar del concurso es hablar de sus efectos, significa la extinción de las obligaciones, el pago, la distribución de los bienes, el pago mediante privilegios, etc. Pero la única forma de realizar o desarrollar esa actividad en el marco de la realidad con los acreedores y el deudor es en un procedimiento. Y por eso se habla del procedimiento falencial o el procedimiento concursal. El concurso son sus efectos. Y cuando se habla de la conclusión o de la clausura del procedimiento, muchas veces se relaciona también con la extinción de esas obligaciones o con una forma de acuerdo de esas obligaciones. La ley ha previsto algunas situaciones que permiten, digamos, cerrar, concluir, clausurar, extinguir el proceso concursal. Y de esto vamos a hablar en la conferencia de hoy. Lo primero a tener en cuenta es que no es lo mismo la clausura o conclusión del concurso preventivo que la clausura o la conclusión de la quiebra. Sabemos las diferencias ontológicas, el concurso tiene que ver con un acuerdo, con el cumplimiento de ese acuerdo, y la quiebra tiene que ver con la liquidación de esos activos para ser distribuidos a prorrata en función del sistema de privilegios, gastos de concurso y demás. Son conceptos que se llaman iguales, pero tienen efectos claramente distintos. Entonces, cuando hablamos del concurso preventivo, la clausura del concurso preventivo se da después de la homologación y en realidad no se produce una clausura del procedimiento, sino la conclusión. El artículo 59 alude de que una vez homologado el acuerdo, el proceso concursal concluye. Pero, como decía Osvaldo Maffía, es una conclusión inconclusa, porque si bien se homologó el acuerdo y cesa la actividad del síndico, el proceso continúa con la etapa más importante que tiene, que son los efectos jurídicos. La homologación le da fuerza de ley a ese concurso, y esta homologación lo que genera es la posibilidad de que se cumpla ese acuerdo concordatario con todos los acreedores. Entonces, concluye el procedimiento, pero sigue en una etapa en donde, si se produce algún incumplimiento, cualquier acreedor puede pedir la quiebra, cualquier acreedor puede divocar, el síndico o el comité de control tiene que generar, digamos, informes relativos, y solamente va a extinguirse el concurso preventivo cuando se declare cumplido. ¿Qué significa? Cuando se pagan todas las cuotas o todo el acuerdo se cumple en su totalidad, se paga el gasto de concurso y no queda ningún saldo pendiente a esos efectos. Recién ahí se declara cumplido. Entonces, en el concurso preventivo tenemos la conclusión, que se da con la homologación, y a partir de ahí se producen algunos efectos, y el cumplimiento del acuerdo, que lo que determina es que el concurso ya fue cumplido y por ende queda liberado de cualquier obligación anterior a la presentación del concurso. De hecho, hay un periodo de inhibición de 1 año, durante el cual, una vez declarado el cumplimiento del acuerdo, puede no presentarse. En la práctica se generan algunos inconvenientes o algunas cuestiones. Por ejemplo, se produce el cumplimiento de las obligaciones, como muchas veces el obligado a pagar es el deudor, pero el acreedor es el que tiene que recibir el pago. Los acreedores no van a pagar, no cumplen, y se produce el inconveniente en donde cómo hace el deudor para lograr el cumplimiento de un concurso preventivo si no quiere recibir el pago el acreedor. Y esto, que desde el punto de vista privado puede darse algún sistema de consignación del pago, en donde se dice o es práctica usual que el juez concursal no tiene competencia para ello, por lo menos los jueces concursales así lo suelen establecer, o inclusive, digamos, se suele dar en la práctica alguna suerte de emplazamiento de los distintos acreedores para que acrediten si quieren recibirlo o no. Por supuesto que más allá de eso están las
la prescripción de las cuotas concordatarias que conforman el nuevo sistema del Código Civil sería de 5 años. Pero lo cierto es que, cumplidas todas las obligaciones, los planes de pagos fiscales, etcétera, se declara cumplido y es como si el concursado no hubiera tenido ningún concurso, se levantan inhibiciones y todo lo que está establecido en ese sentido se cumple. La situación es distinta en la quiebra, porque el procedimiento de quiebra no atiende a una homologación de un acuerdo, sino lo que atiende es a distribuir los bienes. ¿Está claro? Obviamente que una de las formas de concluir la quiebra, de extinguir la quiebra, es a través de la conversión de la quiebra en concurso preventivo. Ustedes saben que el artículo 90 de la ley concursal establece un mecanismo mediante el cual, cuando se declara la quiebra de un concursado, se puede declarar, digamos, la conversión. Entonces, el concursado tiene que cumplir los mismos requisitos del artículo 11, tiene que establecer, digamos, que es una persona concursable, tiene que digamos, justificar la cesación de pagos que ya está justificada porque se dio por la declaración en quiebra de la persona, y tiene que cumplir esos requisitos. Estamos hablando del estado de situación patrimonial detallado y valorado, del inciso 3 del artículo 5, el listado de acreedores, el legajo por cada acreedor, y además explicar las causas de la cesación de pago, endógenas, exógenas, eso es el artículo 2, la época de la cesación de pagos, todos los datos registrales, matrículas, etcétera, que se establezcan, lista de acreedores, lista de trabajadores, en donde los trabajadores deben denunciar, digamos, fundamentalmente los distintos datos que pide, entre ellos la antigüedad, etcétera, deuda laboral, deuda previsional, los 3 últimos balances, obviamente si es que existen y que son personas obligadas a dar balance, porque ustedes saben que el 320 del Código Civil y Comercial no obliga a todos los acreedores a llevar balances en ese sentido. También establece una serie de requisitos, el juez valora esos requisitos y produce la apertura del concurso preventivo. Entonces, esta apertura del concurso preventivo produce la conclusión de la quiebra y la continuación en un concurso preventivo. Ahora bien, eso no significa que si el concurso termina, digamos, frustrado, sea porque no se logró la mayoría, sea porque no se hizo pública la propuesta, porque abrió crackdown y no se cumplió, etcétera, etcétera, no pueda, digamos, declararse en quiebra nuevamente a esos efectos. Pero sí es importante tener claro que la conversión de la quiebra es una forma de concluir esa quiebra en el estado inicial. Entonces tenemos la diferencia con el concurso preventivo, de la conclusión del concurso, eso, tenemos la extinción de la quiebra por la conversión en concurso, artículos 90 y siguiente, que tiene un plazo determinado, se discute si el deudor por quiebra propia puede convertirlo, en general hay una tendencia que sí lo acepta, en función de que muchas veces para la quiebra los requisitos son más flexibles. En realidad son los mismos requisitos, pero el juez puede obviar alguno para declarar en quiebra. En cambio, el concurso, estos mal llamados requisitos formales, son analizados a rajatabla y el incumplimiento podría determinar el rechazo de la situación. ¿Sí? No vamos a hablar de otras formas de conclusión, como puede ser una reposición o algunos esquemas recursivos, porque eso no hace la conclusión en sí, pero sí vamos a charlar el tema de la conclusión y la cláusula del procedimiento. O sea, en el sistema concursal se diferencia cláusula del procedimiento de conclusión de la quiebra. En algún punto una cosa es el procedimiento y en otro caso son los efectos, digamos, determinados. Recordemos que, como dijimos, el proceso de quiebra tiene un proceso tendiente a la realización de todos los activos. En general, si bien la ley establece un plazo muy limitado para la realización de todos los bienes, en la práctica el juez, mientras no tiene clara la situación de la verificación de créditos y no tiene claro quiénes son los acreedores, no procede a la realización de los bienes, porque podría ocurrir que la relación entre los acreedores y los bienes a subastar sea muy dispar, y en ese sentido quieren evitar un dispendio jurisdiccional. Entonces, en general, se espera a la verificación de créditos, el síndico hace una opinión de esos créditos y se detecta la situación económica. Recordemos que en la quiebra puede ser una quiebra pedida por acreedor, en donde no hay ninguna información que tiene
el juez sobre la situación patrimonial, y en ese marco se empiezan a hacer las investigaciones patrimoniales para poder detectar qué bienes tiene el deudor y en función de eso proceder a la realización de esos bienes. Realización que puede hacerse por subasta pública, que es el sistema natural, subasta electrónica, digamos, es bastante común en los distintos fueros, pero también por venta directa, por venta de la empresa, etc. Lo importante de esos efectos es que una vez realizado esto implica el ingreso de fondos a la quiebra, a una cuenta, y en función de eso se tiene que hacer un informe final y proyecto de distribución. Todo esto lo estoy explicando porque después vamos a ver la diferencia entre la conclusión y la quiebra por pago total o en esas condiciones. Entonces, después de que se hizo la última enajenación de todos los bienes, o a veces cuando el juez entiende, más allá que no lo dice de esa manera la ley, pero cuando el juez entiende que es mucho más eficiente hacer un proyecto de distribución parcial porque queda algún bien, ponerle que haya algún activo que todavía no pudo ser realizado, que tenga una acción judicial en curso, o haya un bien ha pasado de algún inmueble cuyos derechos posesorios son difíciles de identificar o que requieren alguna formalidad de escritura o algo para optimizar la venta, pero el juez después de la última realización, digamos, lo emplaza al síndico para que presente un proyecto de distribución. Este proyecto de distribución, que probablemente lo han visto en alguna clase anterior, lo que hace es rendir cuentas de todo lo que ocurrió, acompañando, digamos, todos los comprobantes. O sea, básicamente es como una especie de radiografía patrimonial, financiera, de flujo de ingresos, de todo lo que aconteció en el proceso concursal. Se hace el análisis, se establece, digamos, se vendieron estos bienes, se establecieron esto. Es muy importante el origen y aplicación que van a tener esos fondos. Digo el origen porque, digamos, si se vendió un bien, que es un vehículo que tiene una prenda o algún privilegio, o una máquina que tiene un privilegio laboral, ese origen tiene que estar separado para poder aplicar después esos fondos a los acreedores privilegiados. Digo, si uno mezcla todos los activos, la diferenciación de los bienes asiento el privilegio en función de la subrogación queda mezclada. Me explico más claro. En materia de privilegios, el principio de subrogación indica que si un bien tiene privilegio, por ejemplo un auto, y ese bien se realiza o tiene un siniestro y la compañía de seguro cubre, el privilegio recae sobre esos bienes. Y en ese concepto y en ese contexto, digamos, eso se aplica. Pero esto que estoy diciendo que parece tan sencillo, cuando hay muchos bienes, muchas pujas de privilegios y muchos enfoques, más honorarios de síndico, funcionario, 244, 240, privilegio especial, general, quirografario, etcétera, requiere de un análisis bien profundo. Porque un error que se puede generar en esto puede implicar alguna diferencia. Obviamente que este proyecto de distribución es un proyecto que propone el síndico, ¿sí?, con arreglo a este sistema de privilegios, y en función de este proyecto que determina todos los bienes, el juez que hace regula honorarios de los funcionarios. ¿Por qué? Porque al tener fijado, digamos, todos los activos, en función de lo que establece la ley concursal, del activo y del pasivo, se van determinando los honorarios que corresponden, y en esos honorarios qué le corresponde al abogado del fallido y qué le corresponde al síndico y a sus profesionales. Ahora bien, como este proyecto es un proyecto importante y en expediente público, se hace una publicación de edicto donde los acreedores pueden observar, manifestar y decir qué cuestiones tienen en cuenta a esos efectos. Entonces este proyecto puede obedecer observaciones y el juez eventualmente, si lo estima necesario, puede pedir aclaraciones, llamar a una audiencia y tomar todas las medidas que tiene como director de proceso para quedarse tranquilo que la situación concursal que se está desarrollando, digamos, está con total normalidad. Esta publicación, el darle publicidad, le da tranquilidad a los acreedores que, leyendo el boletín oficial, obviamente si es que lo leen, pueden, digamos, ir informándose a estos efectos. Sin perjuicio de ello, el expediente es público y cualquier acreedor puede ir viendo todo el proceso a los efectos de ¿qué? De cobrar y poder tener ese pago total o esa distribución, cláusula por distribución, que es la que determina que se puedan pagar. Entonces, se genera un proceso de observación, se pueden establecer y el juez finalmente regula honorarios y sube el expediente de la Cámara a esos efectos.
Cuando la Cámara ratifica esta cuestión, se hacen reservas por acreedores que estén pendientes y toda esta cuestión que probablemente ya han analizado. Digamos, este proyecto determina, digamos, un resultado que es un Excel o una planilla que determina cuánto va a cobrar cada acreedor, y esa planilla se suele mandar al banco. Este pago que se va a hacer puede ser total, significa que va a cobrar todo lo que se le pudo y va a haber un saldo que se va a entregar al deudor, o puede ser un pago parcial en donde queda un saldo insoluto, y en este caso, digamos, se puede generar esta circunstancia. Puede haber acreedores tardíos que entran en distribuciones, puede ser un proyecto de distribución parcial porque hay algunos activos que todavía no se lograron resolver, pero lo cierto es que se genera el dividendo concursal, y este dividendo concursal, digamos, es lo que se distribuye entre los acreedores. Y si los acreedores no lo cobran en el plazo de un año, digamos, se suele destinar a un patrimonio estatal para la educación común. Esto se ha discutido desde el punto de vista jurisprudencial si es educación nacional, provincial, municipal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se han dado distintos enfoques a esos efectos. Explicado este procedimiento para poder entender, digamos, en qué estado está, digamos, aparece la conclusión y la cláusula de la quiebra. La conclusión en algún punto tiene que ver con la extinción total de los efectos de la quiebra. Y la clausura, digamos, es del procedimiento. Lo que clausura es el procedimiento por un determinado tiempo, y si se diera alguna circunstancia, esta clausura puede terminar, digamos, en una conclusión. Y adelantando algún poquito, digamos, en general se dice que a los 2 años de clausurado el procedimiento, el juez tiene que declarar la conclusión de la quiebra. ¿Sí? Acá quiero hacer también un análisis patrimonial importante que tiene que ver con los efectos del concurso. Como dijimos, hablar de la quiebra es hablar de sus efectos, y en general cuando se analiza la circunstancia, esto lo vieron con Silvana, se vio con anterioridad, la inhabilitación produce, digamos, el desapoderamiento. Entonces, el deudor está desapoderado hasta un determinado plazo. Terminado ese plazo, el deudor recobra la posibilidad de tener activos, de tener actividad comercial, empresaria, etcétera, y puede realizar sus actividades. Entonces, lo que se resuelve en la quiebra es todo lo anterior a la declaración de quiebra hasta la rehabilitación. Producida la rehabilitación, digamos, todos los bienes que ingresen a posterior ya son del concursado, del fallido, y no quedan afectados por estas circunstancias, salvo situaciones muy puntuales que no quiero preguntar, algún caso jurisprudencial con respecto a los horarios del síndico o alguna situación fraudulenta que se pudiera dar. Pero en general, digamos, todo lo que se va a resolver en esta clausura del procedimiento es todo lo anterior hasta la fecha de rehabilitación, que es la que produce el cese de los efectos. Desde la declaración de quiebra hasta la rehabilitación, cualquier activo que ingresara por donación, herencia o lo que sea, se puede ingresar. Obviamente que también puede haber acciones de recomposición patrimonial, ineficacia, extensión de quiebra o algunas otras acciones atípicas, y en ese concepto, digamos, estas acciones atípicas que se pueden generar el ingreso de fondos, y estos fondos también se van a distribuir en este sistema. Obviamente no en el proyecto de distribución, sino cuando se termine resolviendo, y si se declara ineficacia algún acto, se procede a la subasta o a la reacomodación de esta cuestión a esos efectos. Y por supuesto, por ejemplo, en el caso de la ineficacia, el acreedor tiene un privilegio que antes no tenía y puede modificarse el proyecto de distribución en ese sentido. Acuérdense que tiene un privilegio entre el 10 y el tercio que establece la ley. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto de las acciones de ineficacia? Porque cuando veamos la conclusión de la quiebra o la extinción, también va a poder producir efectos en un caso de ineficacia o extensión de quiebra, porque está resolviéndose la cuestión más importante, que es la cesación de pagos. Entonces, en principio, la conclusión de la quiebra o la extinción del procedimiento concursal extingue la posibilidad de iniciar acciones que tienen como fundamento justamente la vigencia de la quiebra. Una primera aclaración puntual. Cuando la ley habla de conclusión de la quiebra, por ejemplo, que tiene que ver con la extinción de los efectos sustanciales de la quiebra, dijimos que va a tener o tiene, digamos, algunas cuestiones puntuales relacionadas con el pago de los acreedores, con determinada, pero la ley establece, digamos, de manera tajante algunas formas. Dice avenimiento, pago total,
carta de pago, clausura del procedimiento o el paso de 2 años desde la clausura del procedimiento, cláusula por falta activa. Establece situaciones muy tajantes. Pero el sistema concursal estableció cierta flexibilidad y la posibilidad de combinar estas cuestiones con otras. Entonces, podría darse alguna situación donde se combina el avenimiento con la carta de pago o donde hay un proyecto de distribución parcial se puede combinar con eso. En fin, se dan algunas alternativas para poder resolver esta situación cuyo efecto que todos quieren es la extinción del proceso falencial o de la quiebra a estos efectos. ¿Sí? Entonces, es jurisprudencia unánime y las veces que me ha tocado atender algún asunto profesional se ha permitido combinar estas formas. Les pongo un ejemplo, digamos, muy simple. O sea, tenemos a lo mejor una carta de pago de los acreedores y con algún organismo fiscal establecerse una moratoria con una garantía de un tercero que pueda generar esos efectos. Bueno, digo, esta moratoria sería una suerte de carta de pago, de financiación, etc. O sea, todo lo que tenga que ver esto podría establecer. Lo mismo con la prescripción. Se ha establecido que podría haber, en algunos casos, por el transcurso de un tiempo excesivo, la prescripción de ciertos créditos y de esa manera poder lograr la extinción de esos efectos. O eventualmente combinarlo con un depósito, una consignación judicial, una consignación inclusive administrativa, extrajudicial como establece el nuevo Código Civil, o algunas cuestiones puntuales que se pueden dar. ¿Sí? Hablemos del avenimiento. El avenimiento de la quiebra, básicamente, lo que establece es la posibilidad que el deudor, estamos hablando de persona humana o persona jurídica, solicite la conclusión de la quiebra manifestando que ha llegado a un acuerdo, a un avenimiento con todos los acreedores. Todos los acreedores verificados. ¿Sí? Cuando hablamos, digamos, del deudor, hablamos que el deudor viene, le presenta un escrito y le dice, señor juez, he llegado a un acuerdo, a un avenimiento con todos mis acreedores, con lo cual solicito la conclusión de la quiebra y con ello la extinción del proceso concursal. ¿Sí? Para esto tiene que haber unanimidad, o sea, no alcanza, como ocurre en el concurso preventivo, como ocurre en la situación, digamos, un acuerdo con la mayoría. De ley diferendo, o sea, pensando en una posible solución, no sería una mala idea en donde si el acuerdo reuniera ciertas características que permitan satisfacer a esta persona, es cuestión que se le paguen los créditos que correspondan o que se cumplan con ciertas cuestiones, podría darse. Pero de ley lata, o sea, lo que dice la ley es tengo que lograr el avenimiento con todos los acreedores. ¿Sí? Se tiene que expresar por presentar. El escrito es un escrito formula avenimiento en donde no tiene que exteriorizarse ninguna situación puntual a los efectos de blanquear por qué se llegó a ese avenimiento, y lo que sí impone la ley es que la firma sea autenticada por escribano público o en el secretario. No se establece juez de paz ni ninguna otra alternativa, pero me parece que en realidad no cambiaría los efectos formales. Lo que es importante es determinar que esa firma sea adjudicada. Si el que firma es un representante legal, tendrá que tener ciertas formas y darse cuenta. Entonces tenemos en cuestión que el deudor acompaña todas las conformidades de un escrito firmado con todo. En general suele agregarse uno por uno. Es más, en la práctica va gestionando, lo va guardando y cuando tiene todo los agrega. Podría darse el caso de que se logran las conformidades de todos y hay un acreedor que no quiere recibir el pago, no quiere recibir el avenimiento. Entonces, si hay abuso de derecho de ese acreedor que no quiso recibir el avenimiento cuando se le está ofreciendo, por ejemplo, el pago total, bueno, se ha generado alguna circunstancia y en general ha pasado esto, no solamente con acreedores privados, sino con órganos fiscales. ¿Sí? En ese sentido, se da la circunstancia de que, digamos, cuando suele darse esa situación, en general el deudor dice, señor juez, le aclaro, ya logré el avenimiento de carta de pago, todo este acreedor al cual le debo 100 pesos no me quiere recibir el pago. Concursado, a veces el juez puede, de buena predisposición, mandarle una notificación, un traslado al señor, diga por qué no quiere recibirlo, y eventualmente, si no hace alguna explicación, podría quedar en una situación donde no está recibiendo el pago a través de una
en abuso de derecho porque no recibe lo que le correspondería o está recibiendo más de lo que cobraría en esa situación. Si se logra determinar la finalidad antifuncional de esta circunstancia, claramente se daría esta posición. En algún caso ha pasado también que el fisco no quiere dar y a veces quieren cobrar, en el caso del fisco, deuda posterior, deuda anterior, deuda no verificada. Entonces puede ocurrir que se le emplace y se le diga que explique, sobre todo tratándose de un organismo público. Deuda prescrita, en fin. En ese sentido se dan algunas de estas circunstancias. Lo cierto es que tenemos claro que el avenimiento es un acuerdo que se tiene que presentar con los acreedores, con todos los acreedores, tiene que haber unanimidad, pero puede darse, digamos, acreedores que todavía no están verificados, con lo cual, si no estuviera verificado, eventualmente se podría, esto no está previsto de una manera muy clara, un depósito para los acreedores que no se encontraron, que no pudieron ser hallados a pesar de que se ha tratado, o lo que tengo pendiente de resolución. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es el momento oportuno para hacer la petición? La ley dice puede ser en cualquier momento, y el momento puede ser cualquiera. En general nunca suele ser en el listado inicial ni antes de la verificación de crédito, porque ahí uno no tiene claro cuál es la verificación cuál es el monto de los créditos, pero una vez declarada la verificación de créditos puede empezar a trabajar en la extinción. En general suele darse esta situación porque en algunos casos por la inflación o por la comparación de la tasa de interés versus el mayor valor de los bienes, es conveniente arreglarlo y ha pasado en la práctica, muchas veces tienen activos importantes que resulta conveniente arreglarlos en lugar de dejar subastarlo y hacerle esa situación. Esta petición puede ser, digamos, realizada incluso después de la realización de algunos bienes, inclusive, aunque no lo dice, hasta la última enajenación. ¿Sí? Siempre al concursado le puede convenir terminar o evitar a lo mejor la última enajenación, que puede ser alguna cuestión, o le interesa desde lo simbólico tener una extinción del quiebra por avenimiento y no por la liquidación de todos sus activos. ¿Sí? Está claro que esto no es tan sencillo. Usualmente cuando uno presenta, digamos, este pedido, la petición el concurso no se interrumpe, o sea, yo presento el pedido de avenimiento y el concurso continúa, inclusive con las suspensiones. Está claro que si el avenimiento tiene algunos efectos verosímiles y se advierte una cuestión, en la práctica el juez suele suspender a lo mejor alguna enajenación, suele llamar a una audiencia para evitar un desgaste mayor, que significa tener esa circunstancia. Entonces, la petición, como dice claro, no suspende el procedimiento, salvo que se hayan cumplido todo y yo tenga la unanimidad que establece la ley, pero en general, en la práctica se suele dar el caso donde yo tengo todos los acreedores, me puede faltar uno, el juez no va a continuar una subasta, todo. Lo que dice la ley, si bien no lo establece, en general el avenimiento se corre vista al síndico, se corre vista, digamos, a algún acreedor que pudiera estar involucrado o interesado, y el juez, en función de esa vista, detecta que se den esas circunstancias, y en función de eso puede evitar el avenimiento. Cuando hablamos de los gastos, cuando hablamos de los créditos, estamos hablando no solamente de los acreedores, sino todo lo que son gastos de concurso. O sea, para concluir la quiebra por avenimiento se tienen que pagar todos los gastos de concurso. ¿Qué significa? Estamos hablando de edictos, estamos hablando de tasas de registro de la propiedad, estamos hablando de honorarios del síndico y de los abogados que participan. Por ejemplo, puede haber algún incidente en donde resultó condenado en costas la quiebra, donde debe arreglarse con esos acreedores. Puede haber honorarios del concurso, si es una quiebra indirecta, el concurso previamente regulado. En fin, se dan muchas circunstancias donde puede haber muchos honorarios, martilleros, enajenadores, los que participaron en el Crandon, etcétera, que también tienen que ser resueltos. Y si eventualmente eso no estuviera concluido, el juez le puede pedir una garantía a esos efectos para asegurar cualquier otro gasto que pueda tener. O sea, la idea es que no quede ningún saldo insoluto que pueda establecerse a esos efectos. ¿Sí? Mientras tanto, obviamente, todos los actos que se han realizado, la subasta que se realizó, todo se mantiene
sin ninguna cuestión. Obviamente que en la concepción yo presento el avenimiento, llego al acuerdo con mis acreedores, pago las costas, pago todo y el concurso se activa. Pero este avenimiento supone un acuerdo privado que puede no estar exteriorizado, en donde, por ejemplo, le podría decir, che, yo te firmo el avenimiento, pero yo me quedo con un porcentaje de un inmueble que tenés, o yo te doy el avenimiento, pero vos me vas a pagar en estas condiciones. Entonces, este pacto privado es ajeno a la quiebra. Y si se declara la extinción de la conclusión de la quiebra por avenimiento, cualquier incumplimiento que tenga que ver con este acuerdo es ajeno a la situación concursal y se tendrá que resolver de alguna otra manera. Por ejemplo, en la práctica ha sido común que el fallido, digamos, quiera lograr esto, porque el fallido, recuérdense, en función del apoderamiento, sigue siendo el titular de los bienes, sigue siendo el dueño, entre comillas, de los bienes. Lo único que no tiene es la administración y disposición de los bienes, que la tiene el síndico, que juega a ordenar la subasta, siempre y cuando no se extinga el quiebra. ¿Por qué? Porque si se vende con la venta de un inmueble, se venden todos, los otros se extinguen por pago total, digamos, porque se incluyó ese pago total, el fallido se puede quedar con los otros inmuebles, se queda con el saldo insoluto. Entonces, el fallido sigue siendo dueño de esos bienes. Entonces, podría darse un caso de una conclusión de la quiebra, donde uno le dice, che, mira, acreedor o mira, tercero, si vos arreglas todos estos créditos, o me aportás los fondos para poder arreglar estos créditos, yo te voy a entregar este inmueble y se hace un contrato donde se, digamos, acuerda esto, que está condicionado o que está suspendido a los efectos de que se cumpla con este acuerdo en los términos concretos. ¿Sí? Como dijimos, el avenimiento, o sea, una vez presentado y declarado por el juez en una resolución, que suele ser una sentencia, esta sentencia hace cesar todos los efectos patrimoniales de la quiebra. Cuando hablamos que hace cesar todos los efectos patrimoniales de la quiebra, significa que hace cesar el desapoderamiento, la incautación, la pérdida de disposición, pero también inclusive la posibilidad de no salir del país. O sea, si yo soy un deudor, persona humana, que tengo alguna restricción para salir del país por los plazos procesales que no está. O sea, es como si la quiebra hubiera cesado su efecto más allá de los que se pueden haber ocurrido en eso. Cesa la competencia del juez para analizar estas cuestiones y cualquier otra cuestión vinculada con estos activos se va a dar en otro contexto y en otras condiciones a esos efectos. ¿Sí? Dijimos recién que podría ser que el síndico o algún acreedor haya presentado alguna acción de ineficacia. Bueno, esto puede generar costas y se deberán resolver la cuestión de las costas en términos donde, si yo no fui culpable de la extinción, podría establecer estas costas que deberán ser asumidas. Lo que es cierto es que esta acción de recomposición patrimonial se extingue porque carece de sentido que se recomponga un patrimonio que ya ha sido avenido. Digo, si el deudor ya le pagó a sus acreedores o ya acordó con todos sus acreedores, carece interés concursal que se continúen estas acciones que tienen como fin recomponer el patrimonio de ingresar nuevos activos a estos efectos. ¿Sí? Entonces, como dijimos, este concurso produce los efectos de todos, extensiones de quiebra, ineficacia, y, digamos, produce también la pérdida de la competencia, la extinción de la función del síndico y cualquier otra cuestión. Esto no significa que no puedan quedar efectos residuales en un avenimiento. Podría ocurrir que quedó algún sin transferir o alguna inhabilitación que no fue debidamente cancelada. Suelen generarse, por lo menos en la práctica, efectos residuales que no también se relacionan. Entonces, deberá el deudor, el síndico, concurrir y pedir a lo mejor el levantamiento de una inhibición, de un embargo, de alguna cuestión que tenga que ver con el concurso. ¿Sí? La conclusión, me parece que por avenimiento es la conclusión. Claro, el avenimiento no implica que se pague, sino simplemente que digo, hemos avenido y el acuerdo es privado a esos efectos. También la ley establece la posibilidad de lo que llaman la conclusión por pago total. Eso está previsto en los artículos 228 y 229, en realidad 228, porque el 229 es carta de pago, y entonces se establece, digamos, esta situación. ¿Cómo sería? Se subastan todos los bienes, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio de la exposición, donde se alude al proceso de distribución, donde se aluden a estas circunstancias, y
se produce el pago de todos sus acreedores. De los pagos de los acreedores, los pendientes, los gastos y costos, se hacen las reservas respectivas, y si alcanzan todos los bienes para ese pago total, eso genera una situación, digamos, puntual. Si hay un excedente, ese excedente se debe entregar al deudor, el fallido, previa reserva de estos gastos de costos, honorarios, etc. Quiero hacer una aclaración, digamos, tiene que ver con los intereses. En general, se dice, digamos, lo dice la ley, que los intereses, que la quiebra produce la suspensión de los intereses, también lo dice con respecto al concurso. Y esto es así, claramente. La quiebra produce la suspensión de los intereses, y si hay un proyecto de distribución, se hace con la cláusula hasta la suspensión de los intereses. El efecto es que genera una cristalización del pasivo y poder ser ordenados en el pago. Hay algunos acreedores cuyos intereses no se suspenden, estamos hablando de acreedores prendarios, algunos privilegiados, etcétera, pero la regla es que se suspende para todos los acreedores. Entonces, generada esta suspensión de los intereses, digamos, se paga hasta esa suspensión de intereses y se da esa circunstancia. Esto no ocurre en la conclusión por pago total, porque no solamente se pagan, digamos, pensemos que hay casos en donde entre la declaración de quiebra y la última realización, o todavía no se han realizado, suele haber pasado 10 años, 15 años, obviamente por la ineficiencia que tiene el sistema de liquidación de bienes que se suele dar. Entonces, en ese contexto se suele dar esta circunstancia donde hay 10 años de intereses, donde tenemos un crédito. Estamos hablando también de la República Argentina, donde la tasa de inflación es muy alta, las tasas de interés son muy altas, entonces el capital histórico puede ser insignificante. Entonces, en este concepto, para poder extinguir por pago total, se paga no solamente los intereses hasta la fecha de quiebra, sino todos los posteriores calculados en función de las tasas que se establecen. Entonces, poniendo en claro, digamos, si hay una conclusión de la quiebra por pago total, no solamente se paga el capital histórico establecido en la sentencia de verificación, sino también todos los intereses posteriores en ese concepto, ¿sí? Este pago total lo que determina es, esto no lo decide el deudor en términos generales, sino que, digamos, sale el proyecto de distribución, se pagan los intereses posteriores, los acreedores pendientes, se hacen las reservas de gastos y se declara la quiebra, la conclusión de la quiebra, en función de la aprobación del proyecto de distribución definitiva que se hace. Si queda un remanente, como dijimos, se pagan, como dijimos, los intereses suspendidos, y pagados los intereses suspendidos en función de una proposición que hace el síndico de cómo deben pagarse esos intereses, digamos, el saldo se entrega al deudor. El deudor concluye la quiebra, readquiere la administración y disposición de sus bienes y puede disponer de esos bienes en ese sentido. En la quiebra por pago total pasa lo mismo que pasaba con las acciones de recomposición, o sea, no tiene sentido continuar una acción de recomposición si se produce la extinción del concurso. Dentro del pago total, el artículo 229 de la ley concursal establece lo que se llama la carta de pago. El artículo relacionado con la carta de pago básicamente dice que también, más allá de el pago total que se hace por el proceso de distribución, se puede admitir que un acreedor presente una carta de pago, ¿sí? Entonces, el acreedor que quiera dar una carta de pago, agrega una carta de pago manifestando que fue debidamente desinteresada. Esta carta de pago, a diferencia del avenimiento que se tiene certificado por notario o por secretario, dice debidamente autenticada, lo cual podría ser incluso una firma. Me parece que una forma digital sería suficiente, una ratificación en una videollamada. En este momento se han generado muchas modificaciones con respecto a las formalidades del proceso concursal, donde se han establecido ciertas flexibilizaciones. Lo importante es que el juez determine que la persona que está dando esa carta de pago está. Y entonces dice, yo si tengo carta de pago de todos los acreedores y satisfago los gastos de concurso, también puedo concluir la quiebra y hacer cesar los efectos de la quiebra. Entonces podría darse alguna circunstancia, como dijimos recién, en donde, digamos, tenga con algunos acreedores un avenimiento, en donde yo digo presento avenimiento y no exteriorizo ninguna situación. Puedo tener una carta de pago en otras, y en otro establecer un pago total en donde le solicito al juez que pague a este acreedor conforme está verificado en esa situación. Esta combinación que estoy hablando
Es la combinación que mencionamos en esta cuestión en función de esta posibilidad de terminar de lograr una posibilidad de resolución. ¿Sí? O sea, la idea es facilitar o combinar los efectos de la extinción de la quiebra para poder lograr el efecto más relevante. ¿Sí? El tema que tiene que ver con la carta de pago a veces se genera algún inconveniente, pues digamos desde lo teórico podría ocurrir quién realiza la carta de pago. Y una cosa es que la carta de pago la realiza un tercero, en donde este tercero se puede eventualmente subrogar en esos acreedores, y otra cuestión es que la realice el concursado. ¿Por qué? Porque el concursado ha perdido la administración e imposición de sus bienes. Entonces, ¿cómo podría pagar el fallido deudas concursales alterando la situación de la igualdad? Por eso dice que para que esta posibilidad de extinción, digamos, tenga efecto, se tiene que producir respecto de todos. Mientras no se produzca el pago respecto de todos, se puede alterar la igualdad y el concursor no podría pagarle a unos y a otros no. Además, obviamente, que los fondos con los que va a pagar en general suelen estar afectados, o a veces puede aparecer un tercero que establezca la posibilidad de esto. En la carta de pago, en el pago total y en el avenimiento, todos los gastos de concursos se tienen que establecer, tienen que estar pagados y inclusive en ese concepto. Entonces, esa planilla de gastos suele ser confeccionada por el síndico, en donde va realizando costos para la anotación del concurso en el registro inmobiliario, a veces en el inquilino inmobiliario, edictos suplementarios, gasto de mantenimiento, garage, etcétera, algún servicio de vigilancia que se pueda dar, tasadores, reparación de ciertos bienes, honorarios profesionales, martilleros, estimadores, evaluadores, síndicos, impuestos, fondos de incendio, suelen establecerse algunas cosas a los efectos de que todo el activo se establezca a esos efectos. ¿Sí? Obviamente que, digamos, esta situación se da en esta combinación. La ley dice también que podría darse que en la época que el juez tenga que decir la verificación, digamos, o la admisibilidad, no haya ningún acreedor. Sería, si no se presenta ningún acreedor, estamos hablando de una quiebra sin acreedores, eventualmente el proceso se va a poder concluir, digamos, pagando los gastos de concurso. Está claro que se ha discutido que para que esa quiebra se genere es porque alguien la pidió. Digo, si yo como deudor no tengo ningún acreedor y yo la presento y no se me presenta alguno, podré yo generar el pago de esos gastos y yo como deudor soy. Pero ha habido algún caso de un acreedor que le pide la quiebra al deudor y después no se presenta a verificar. Bueno, alguna jurisprudencia aislada le ha dicho que este acreedor que pidió la quiebra y que después no se presenta a verificar tiene que cargar con las costas del proceso concursal. Estamos hablando de los honores síndicos, publicación de edictos, porque después de la apertura de la declaración falencial no se produjo la verificación de crédito. Distinto sería que se produzca la verificación de crédito y sea rechazada por alguna cuestión puntual, pero ahí inclusive también podría darse alguna circunstancia. Lo cierto es que si no hay acreedores y se pagan los gastos de concurso, también se produce la extinción del concurso a esos efectos. ¿Sí? Como verán, estos son los mecanismos puntuales. Podría darse algún caso de extinción, podrían darse muchos otros supuestos que están establecidos en la extinción de las obligaciones, algún pago por subrogación, una compañía de seguros que pueda asumir alguna consecuencia, garantías, en fin. Me parece que como propuesta legislativa los tribunales tienen que ser flexibles a los efectos de lograr la definición puntual. ¿Sí? No se podría negar inclusive la negociación un poco más amplia que la que hoy tiene el régimen, de poder negociar la forma de extinción de la quiebra. En materia concordataria, ustedes saben que uno de los grandes temas de agenda concursal es la negociación del concurso ya homologado. O sea, yo tengo un pasivo homologado, tengo un acuerdo donde voy a cumplir en ciertas condiciones y cómo puedo renegociar esta situación. Me acuerdo en un caso en la pandemia puntualmente, en donde creo que fue el primer caso a nivel país, en donde yo tenía que cumplir, había presentado en concurso preventivo un frigorífico y teníamos que cumplir la cuota en el medio de la pandemia.
Y en función de estas circunstancias pedimos una prórroga de ese plazo por un año a los efectos de poder reorganizar en función de el caos financiero, económico que existía a nivel global. Y el juez lo otorgó y corrió los plazos del concurso a un efecto. Bueno, se ha discutido si el saldo insoluto o estas cuestiones, digamos, este 70% del pasivo que yo voy a cumplir en ciertas cuotas podría renegociarse en otras condiciones en un mini concurso con estos acreedores de Estado. Me parece que la tendencia va para ese lado y no debería haber ningún inconveniente en ese sentido. Como dijimos, no solamente la conclusión, que es la conclusión de la quiebra, produce la extinción de la quiebra, de todos sus efectos patrimoniales y muchos otros efectos que puede estar, pero la clausura es un procedimiento anterior que puede generar estas circunstancias si se da esta situación. La ley establece dos procesos de clausura, la clausura por distribución total y la clausura por falta de activo. En realidad no son procesos distintos, sino que la clausura por falta de activo lo que determina es que la realización del activo, o sea, el producido de la realización del activo no alcanza siquiera superficialmente para poder cumplir con los costos que establece los gastos. O sea, el producido de estos bienes no alcanza para cubrir los gastos de concurso. Entonces, la situación es sencilla. Se subasta el bien que está, que generalmente puede ser que no tenga ningún bien o tenga algunos bienes muebles o algunas cuestiones puntuales. Se hace una planilla de gastos, entre los cuales están los honorarios del síndico. Ustedes saben que en general los honorarios del síndico suelen ser, digamos, fijados en función de los porcentajes que establece la ley. Digamos, está establecido que, digamos, en función del activo y el pasivo que tenga, se fijan los honorarios del síndico, pero hay un mínimo en la quiebra que está relacionado con los dos, en el concurso preventivo, 2 sueldos de un secretario de primera instancia, y en el concurso preventivo, en la quiebra, son 3 sueldos de un secretario de primera instancia. Con lo cual, eventualmente puede ser que no haya ningún activo, pero 3 sueldos de secretario de primera instancia puede ser un monto por de pronto más que importante a esos efectos, ¿sí? En general, digamos, cada jurisdicción fija los valores, pero podemos estar hablando de sueldos que oscilan entre los 600, 800 mil pesos. Estamos hablando al día de hoy, obviamente que eso va evaluando, va modificándose, pero muchas veces puede ser que lo que se haya logrado percibir no sea suficiente a esos efectos. Entonces, generalmente, esto no significa, porque digamos, también lo admite, que el juez no pueda morigerar los honorarios del síndico. Advierte que si esta quiebra, digamos, no tiene activo, la labor del síndico no fue tan relevante, esos 3 sueldos de secretario de instancia, que es el mínimo minimorum que el juez tiene que regular para un juez, puedan perforarse. Y en la práctica hay perforaciones de hasta la mitad o hasta un 70% en función de las condiciones que se pueda dar en el marco. Lo cierto es que, como dijimos, la quiebra se puede clausurar por falta de activo. Se realiza la verificación y cuando el activo no es suficiente para satisfacer los gastos del proceso, incluye los honorarios, gastos, etcétera, que los fija, digamos, prudencialmente el juez, porque obviamente se regulan, pero se establece, el juez declara la cláusula por falta de activo. En algún punto la cláusula por falta de activo, digamos, no debería ser diferente de alguna otra cláusula, porque a la larga no se logró cumplir con los acreedores y en ese sentido se dio. Obviamente el pedido de cláusula por falta de activo la suele hacer el síndico. A veces el juez le emplaza y le dice, señor síndico, averigüe si se tiene que resolver, pero en general el síndico hace un pedido por una cuestión de derecho de defensa. El concursado hace su defensa y dice si se alcanzan o no, hace una explicación, y esta resolución que declara la clausura de la quiebra es apelable. Es apelable obviamente al efecto devolutivo. Esto no significa que se quiebre, pero lo cierto es que el proceso, al no tener nada, digamos, no está más allá de la distribución de algún remanente chiquito que puede existir. Pero ¿por qué podría ser apelable una cláusula en donde lo que está diciendo es? Porque la cláusula de procedimiento por falta de activo importa una presunción de fraude. Y acá es donde estamos discutiendo la incondicionalidad. ¿Cómo una presunción de fraude?
Si se presume la buena fe, se presume la inocencia, el derecho de defensa. Entonces, me parece que esto es un resabio de un sistema penal de la ley concursal, en donde se establecía, digamos, todo un mecanismo donde el concursado que no pagaba los gastos de concurso era un defraudador, ¿no? Estas son cuestiones absolutamente distintas y me parece que esto es inconstitucional y el juez, primero, la presunción de fraude no es a los efectos comerciales o concursales, pues no tiene que hacer ninguna evaluación de la conducta, o sea, ya la calificación de conducta que está establecida en otro sistema está derogada. Hoy, digamos, no hay quiebras fraudulentas, no hay quiebras culposas, etcétera, y el único que podría hacer esta evaluación es el juez. Y el juez, digamos, penal no puede presumir fraude en estas condiciones. Entonces, en la práctica, cuando hay una declaración de cláusula por falta de activo, se declara la cláusula por falta de activo, el juez le manda una comunicación al fuero penal, en general suele ser a la fiscalía, a los efectos de que instruye un sumario permanente. Lo cual también deja mucho que desear, digamos, el fiscal tiene que investigar sobre la base de un presunto delito en función de que no alcanzaron los bienes a esos efectos. Claramente que para mí el sistema está, y en la práctica ocurre, por lo menos lo que a mí me ha tocado advertir, que esas comunicaciones suelen quedar en la nada o con algún pedido mínimo de alguna información, pero no se puede, digamos, presumir que hay un fraude, salvo que haya una situación u otro delito que así lo justifique. Pero, digamos, la prisión por deudas, como se había dicho, ya quedó, digamos, extinguida, y la presunción de que el fallido es defraudador también está. O sea, no significa que en la práctica muchos acreedores o muchos jueces entiendan que una persona que quiebre, digamos, sea un tramposo, pero eso no es el concepto, digamos, natural y no es admisible desde el punto de vista del ordenamiento. Entonces, sea que la clausura sea por falta de activo o por alguna naturaleza, la clausura mantiene la misma naturaleza, y esto implica la posibilidad de que en un plazo breve se pueda concluir la quiebra con todos sus efectos, ¿sí? Ahora bien, expliqué la cláusula de falta de activo porque la verdad que genera a veces, y es una situación muy práctica en la realidad, donde esta cláusula genera, digamos, estas situaciones, genera este miedo, ¿no? Cláusula por falta de activo, van a mandar los antecedentes a la justicia penal, pero ¿por qué? En realidad, la cláusula por falta de activo es una especie de lo que es la cláusula por distribución total. Lo que pasa es que lo que se modifica, o la diferencia que existe, es que la cláusula por distribución total, digamos, se satisficieron los gastos del concurso, y por falta de activo no. La única diferencia ontológica, digamos, termina siendo cuantitativa. ¿Qué gastos se pudo cumplir y qué gastos no? Y si no se cumplieron los gastos del concurso, como dijimos, honor del síndico, tasas, edictos, etcétera, que suelen ser los gastos más primarios, estamos hablando de los gastos del 240 que establece la ley, se procede a la remisión de los antecedentes a la justicia penal. Cada sistema penal podrá tener, si se manda a un juez puntual, a un fiscal, a una mesa de entradas, cómo se manda, si se manda por cédula, se manda por oficio, si se remite. Lo que es cierto es que el expediente no se puede remitir, digamos, salvo que el fiscal lo pidiera. Ustedes saben que en esta cuestión, obviamente que en los expedientes electrónicos estas remisiones, digamos, suele ser distinta y se suelen generar algunas situaciones. Pero yendo a la clausura por distribución total, digamos, ¿qué dice la ley? La ley dice: cuando se realizó todo el activo y se hizo el proyecto de distribución y se distribuyó, recuerden que en la distribución se manda la planilla al banco, o a veces, si son pocos acreedores, se manda una cédula a cada acreedor que va a cobrar por orden de pago, por el cheque en el juzgado, digamos, el juez dice: bueno, ya resuelvo la cláusula del procedimiento. Si se pagaron todos los créditos que están, incluidos intereses posteriores, etcétera, se produce la conclusión por pago total y se da el remanente al deudor. Pero si no se produce esto, que esto ocurre en la mayoría de los concursos, pero no solamente en la República Argentina, en el mundo. La otra vez leí un informe que, con motivo de algunos estudios en Argentina sobre cuál es el saldo que cobra un quirorafario en motivo de una quiebra,
Yo me acuerdo que en una clase preguntaba, decía, a ver, ¿cuánto creen? Y uno dice, no, los créditos hidrográficos cobran el 30% del crédito, no, cobran el 20%. Bueno, en Argentina entre el 0,5 y el 1,2% del valor de los créditos. O sea, un acreedor frente a la quiebra de un acreedor, el promedio que va a cobrar va a ser el 1% de esto. Pero esto no es solo de Argentina. En Alemania los porcentajes que pueden cobrar no son mayores al 3% o al 4%. Estamos hablando de valores también que son ínfimos. Entonces, en la práctica lo más común es que siempre haya un saldo insoluto. ¿Sí? Entonces, cuando se practica, el juez que dice, distribuyo, pago, mando planilla al banco, todo, veo y digo, quedó un saldo insoluto. Ese saldo insoluto puede ser por los intereses, por los créditos capital hasta la fecha de sentencia y quiebra, por los intereses postconcursales, pero no importa post-falimentario hasta la fecha de pago, lo cierto es que se puede dar. Entonces, esto no significa que se clausure el procedimiento, que se suspendan todas las acciones que están. Podría haber una acción de simulación, una acción de ineficacia, una acción de revocatoria concursal que vaya gestionándose y que vaya desarrollándose a esos efectos. Bueno, esta resolución lo único que produce es el cierre del procedimiento, es como que lo ralentiza, lo pone en un estado latente mientras se van concluyendo alguna cuestión. Obviamente que en este estado latente, que tiene un determinado plazo, puede aparecer algún activo que se está, puede resolverse una acción de ineficacia que implica el activo, y esto puede generar, en realidad no puede generar, genera, digamos, la reapertura del concurso para hacer un proyecto de distribución complementario al efecto de distribuir el complemento de lo que ingresó. La clausura por distribución final tampoco es apelable. ¿Qué va a apelar si lo está? Puedo eventualmente discutir si hay algún rubro que está mal distribuido, que se le dio alguna preferencia al otro, ¿no? Que eso lo establece en el marco del proyecto de distribución, pero una vez declarada la clausura no podría haber agravio para nadie, ¿sí? Como dijimos, la clausura admite por concepto la posibilidad de que se reabra el concurso si aparecen nuevos bienes. Podría ocurrir que aparezca una declaratoria de herederos donde no había sido advertida y estos derechos hereditarios no registrados en ningún lado aparezcan en esa circunstancia. Podría haber derechos derivados de un boleto de compraventa que un tercero aportó con posterioridad y que no había sido aportado anterior. Podría haber el remanente de alguna disolución de una sociedad conyugal que nunca fue exteriorizada. Podría haber algún usucapión que estuviera establecido, cualquier otro activo que haya ingresado, digamos, que no haya sido suficiente. Entonces, cuando se detecta esto, se produce la reapertura. ¿A qué efecto? A efecto de poder liquidar estos activos adicionales, armar un proyecto de distribución complementario y sobre la base de ese proyecto proceder a la liquidación. ¿Sí? Obviamente que si hubo acreedores que no se presentaron, estos acreedores no pueden volverse a presentar aduciendo que no lo hicieron. Entonces acá tenemos algún enfoque con los acreedores dormidos de los que hablaba Sata. Lo primero, ustedes saben que el acreedor tiene la obligación de presentarse a verificar dentro de los plazos que establece la ley de los 20 días en el caso de la quiebra para presentar. Si ese acreedor no se presentó, tiene la posibilidad de ir con una incidente de verificación tardía, o si lo rechazaron, tiene la posibilidad de ir por una revisión. En este procedimiento de verificación tardía o revisión, él continúa la instancia y puede darse que este expediente esté en la Cámara, esté en los tribunales superiores, esté en la Corte, digamos, resolviéndose esta situación. Con lo cual, este acreedor es un acreedor presentado, sobre el cual hay que hacer una reserva, y esa reserva, digamos, se asigna y eventualmente se pondrá en un plazo fijo hasta que se pueda cobrar. Pero esta reserva está clara. Lo que estoy mencionando son acreedores que a la fecha donde se hizo el pago total no se habían presentado. Entonces se pueden dar dos circunstancias. Primero, que el crédito esté prescripto o no. Hay una discusión sobre la prescripción del acreedor concursal en la quiebra. Hay algunos autores que establecen que en función de lo que dice el artículo 56, la prescripción concursal son 2 años, con lo cual un acreedor debe presentarse dentro de los 2 años de la declaración de quiebra. Estamos hablando en el caso de que no se haya presentado antes. Quiero dejar a salvo lo que son los expedientes continuados, en donde el expediente continuado se continúa y después de lograr una sentencia firme tiene un plazo de 6 meses para presentarse a verificar, y eso ahí no prescribe el crédito porque tiene el plazo natural e hizo lo que la ley dice. Pero estamos hablando de un acreedor que nunca se presentó, un acreedor por factura o por honorarios profesionales o por deuda, lo que sea,
y tiene 2 años, si aplicamos el 56, que la mayoría de la doctrina entiende, por lo menos en mi opinión, que esto se aplica solamente a concurso preventivo, pero no a quiebra. Entonces, en esta circunstancia, digamos, hay otra vertiente que dice el plazo de prescripción es el plazo natural del crédito. Si yo tengo una deuda contractual, digamos, o una deuda de responsabilidad, puede ser 3 o 5 años en función de las pautas que establece eso. Entonces, si yo me presento después del plazo de prescripción, probablemente el fallido me podría oponer una excepción de prescripción. Quiero hacer un paréntesis porque se discute si el síndico tiene la facultad de pedir la prescripción de los créditos concursales. Está claro que el fallido la tiene porque tiene un interés legítimo, pero el síndico se ha discutido que tenga esta posibilidad. ¿A qué venía esta explicación en este contexto? Porque podría ocurrir que algún acreedor no se haya presentado o se haya presentado dentro de los plazos de prescripción y, digamos, después del proyecto de distribución. Entonces, él se presenta legítimo, el fallido no pone la prescripción o no está prescrito el crédito y, digamos, quiere verificar. Entonces, solamente van a poder verificar cuando aparezcan nuevos bienes. O sea, el 10 ACUEM, a partir del cual un acreedor, digamos, puede verificar su crédito, es la cláusula por distribución de distribución y se pagaron a los acreedores. Si aparecen nuevos bienes, por ejemplo, los distribuidos de una acción de ineficacia o esto que mencionamos, tendrá la posibilidad de verificar nuevo y obviamente que este acreedor no va a entrar con todo lo anterior, sino va a tener un derecho a cobrar lo que fue negligente en presentarse en ese momento. Digamos lo siguiente: si del 100% del activo realizado, el 70% se distribuyó en la primera oportunidad y el 30% se distribuyó en la segunda oportunidad, este acreedor solamente va a tener derecho a cobrar en el 30% y en función del sistema de prorrata que a él le corresponda en esas mismas condiciones. Entonces, en ese sentido, ¿no?, es importante aclarar esta circunstancia. Ahora bien, explicado esto, establecido el pago, todo, desde la clausura del procedimiento, por pago total, por falta de activo, si pasan 2 años, la quiebra se concluye. Esto significa que el juez dispone la conclusión de la quiebra con el cese de los mismos efectos que mencionamos en la cláusula anterior. Entonces, si en este proceso de 2 años no hay ninguna circunstancia pendiente, no aparece ninguna situación, está claro que esto no significa que si yo logro la conclusión de la quiebra y tengo acciones de ineficacia pendiente a una cosa, yo pueda declararla. La podré declarar sin perjuicio que el producido de esos bienes se pueda generar. Pero estamos hablando de casos los más usuales, que no apareció ningún bien y la quiebra concluye. Podría ocurrir que el bien aparezca después de los 2 años. Bueno, si no apareció en esos 2 años, la quiebra concluyó, se levantan las inhabilitaciones y todas las cuestiones que corresponden y el juez tendrá esa situación. En la práctica he visto, estoy hablando de la cláusula por falta de activo, que algunos concursados, frente al temor de la remisión de estos antecedentes a la justicia penal, suelen solicitar a terceros, amigos o parientes que paguen los gastos de concurso a los efectos de evitar, digamos, esta remisión. Esto lo he visto con bastante, digamos, asiduidad, o sea, no digamos todos los días, pero sí a los efectos de evitar esta remisión. Me parece que en este sentido la remisión, digamos, lo hemos dicho, es inconstitucional y debería reverse a esos efectos. En fin, digamos, un poco repasando el sistema, porque, digamos, esta es la parte final del proceso concursal y establecen algunas pautas. Primero, conclusión y clausura son términos absolutamente distintos, tienen efectos distintos. La clausura es el cierre del procedimiento, que está a la espera de que transcurran 2 años o está a la espera de que está. Pero ya todo lo que tiene que ver con la actividad judicial que tiene que hacer el síndico, el juez, ya está cumplida. No puede haber alguna cuestión marginal como algún levantamiento de una cautelar, salir un badí o alguna cuestión, pero todo lo que se tuvo que hacer o algunas cuestiones vinculadas con actos de subasta, con adquisiciones, etc., se realizó. En segundo lugar,
para poder, digamos, la quiebra se puede concluir en cualquier momento cuando hablamos de la quiebra por avenimiento, la quiebra por carta de pago, ¿sí? Pero para que haya una conclusión por pago total, por clausura de distribución total y por falta de activo, necesariamente tiene que haber un proyecto de distribución. Entonces, podríamos diferenciar entre quiebras con proyecto de distribución o sin proyecto de distribución. En general, las quiebras que no requieren proyecto de distribución son las cartas de pago, avenimiento o cualquier otra forma mixta que establezca la posibilidad de combinar esto, ¿sí? Se dice que el sistema no lo prohíbe, que hay libertad en este sentido y los acreedores podrían, digamos, establecer algunos mecanismos. Una renuncia a un crédito, por ejemplo, que se incorpore en la medida que no sea una renuncia circunstanciada o sospechosa, también podría ser una forma de extinción del crédito, compensación del crédito, podría haber una fusión entre acreedores. Hay muchas alternativas que se han aparecido que, digamos, demuestran la importancia que tiene a estos efectos esta situación, ¿sí? Entonces, los proyectos que requieren el proyecto de distribución tienen, digamos, dos alternativas. Se genera el pago total y hay un saldo insoluto que se entrega al deudor, ¿sí? Y cuando se genera, digamos, un saldo insoluto que no se pagó, que se pueden dar estas dos circunstancias y el Estado, a diferencia del pago total que el concurso, que la quiebra concluye desde ese momento, en este caso hay que esperar 2 años a los efectos. Con respecto a la conclusión del otro, se produce a partir de que el juez evalúa todos los requisitos. Esto que parece, estoy hablando de una conclusión por avenimiento, carta de pago, parece, bueno, concluye el avenimiento todo, en la experiencia práctica suelen ser, digamos, mecanismos de 1, 2 y hasta 3 años en donde se va negociando, se va logrando cada uno de los avenimientos a los efectos de que se vaya cumplimentando con toda la situación, ¿sí? Como mensaje, digamos, final a los efectos de poder tener en claro, hay que tener en claro todas las variantes. El ordenamiento concursal, más allá que los artículos son, yo les digo cuáles son, artículos 225 al 233, se relacionan con todo el plexo concursal y las soluciones que pueden aparecen en alguna situación. Por ejemplo, me ha pasado en casos donde el fisco no quiere cumplir y tengo que combinar la normativa fiscal, no quiere recibir el pago. Me ha pasado, es muy común donde haya acreedores que tienen alguna deuda verificada y alguna deuda que no la verificaron porque lo omitieron o algo así, te dicen págame todo si no le pago. Y uno desde el punto de vista concursal no puede pagar una deuda no verificada, ¿sí? Entonces, eventualmente uno podrá cumplir con la parte concursal y con la parte por la parte que no esté verificada, es un acuerdo privado que si está cumplido el concurso no se produce, digamos, ninguna circunstancia porque no hay afectación de la igualdad de los acreedores porque ya no hay concurso. ¿Está claro? Entonces, si yo quiero negociar alguna circunstancia en ese sentido, se puede dar. Esto también se relaciona con la inhabilitación, porque los efectos, digamos, de la inhabilitación también cesan con la conclusión de la quiebra. Entonces, en el caso de las personas humanas, la persona humana va a seguir siendo la misma, va a seguir viviendo, va a seguir existiendo, cumpliendo con sus obligaciones, etc. Pero en el caso de la persona jurídica, digamos, la inhabilitación de la persona jurídica dicen que es definitiva. Redacción que ha dejado mucho que desear y que por supuesto se puede analizar en algunas otras circunstancias, pero que lo cierto es que esta inhabilitación de la persona jurídica a la larga termina siendo bastante relativa. Dice, la inhabilitación es definitiva salvo la conclusión de la quiebra. Y aquí es donde aparece algunas circunstancias que dejan mucho que desear, como salvo la conclusión de la quiebra. Y no es lo mismo una conclusión de quiebra por pago total, en donde la persona jurídica mantiene un saldo, no es lo mismo la conclusión de quiebra por avenimiento o por carta de pago, que una clausura que una conclusión por haber pasado 2 años de estatal. Entonces acá hay que diferenciar porque el enfoque que tiene esta situación es claramente distinto. Entonces la quiebra se puede mantener, digamos,
la persona jurídica se mantiene pese a la quiebra a esos efectos, ¿sí? Como dijimos, la continuación de la quiebra en algunos efectos, la continuación de estas situaciones puede modificar algunos afectos que no se generen. Pero un poco la regla es esto, o sea, diferenciar estos supuestos. Como dijimos, una cosa es la conclusión que tiene un proyecto de distribución, en donde sí es natural que está, y otra cosa es la conclusión de la quiebra cuando se produce un avenimiento o una cuestión voluntaria. Antes, en lugar de haber conversión de la quiebra, estableció un sistema donde el juez con quiebra podía negociar una suerte de concordato, y esto generaba algunas circunstancias. En fin, este es el enfoque general que me interesaba dar, así que la idea, digamos, en este sentido, tiene que ver con la parte final, el tramo final, que si bien uno a veces desde el punto de vista práctico advierte que la quiebra termina a los 2 años, 3 años, me ha pasado en la práctica de tener quiebras de 15 o 20 años que siguen renegando, porque en general la realización de los activos suele ser compleja, la aparición de algunas circunstancias, etcétera, se suele dar con algunas imprecisiones. Muchas gracias.